This is a space for real conversations, from farmers and scientists to community leaders and innovators, each of them working to bring nature back into balance. This is Rooted to Earth. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nada, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ha sido un día muy lindo, la verdad que estamos en La Junquera, en un sitio muy especial. Hemos pasado todo el día, la verdad que esto es ya terminar el día, parece como que recién está empezando, pero hemos pasado todo el día aquí. Nos han invitado ustedes a esta primera capacitación en lo que es una introducción a la agricultura regenerativa, pero antes de llegar ahí, primero me gustaría que te presentes. ¿Cómo llegaste vos también? Bueno, es un poco una larga historia que le voy a resumir, pero bueno, yo llegué acá ya hace casi 2 años, un poco por casualidad, como llegamos la mayoría de los que estamos en este lugar tan remoto y particular. Yo en mi caso vengo vinculado a la agricultura por mi familia en Argentina hace muchos años, pero me crié mayormente en Buenos Aires, en la ciudad. Después de eso, vueltas de la vida, terminé trabajando más en el mundo emprendedor. Estuve un tiempo en Tel Aviv trabajando en inversiones de agricultura y ahí encontré como este pequeño nicho de agricultura regenerativa que me interesó bastante. Estuve un tiempo en Holanda y en ese tiempo conocí a Alfonso, a La Junquera, el proyecto, etcétera. Y un experimento que teníamos junto con los socios era hacer un cultivo de Kernza, que es una especie de trigo perenne. Se lo propuse a Alfonso en su momento, que bueno, Alfonso es el dueño de La Junquera del campo. Y me dijo que sí, entonces vine, hicimos el experimento y después me quedé un tiempo y bueno, me fui quedando. Y después dejé el proyecto en Holanda y me terminé sumando a la parte de la fundación que tenemos en la finca, en La Junquera, que bueno, supongo que ahondaremos un poco más tal vez en los múltiples proyectos e divisiones Ahí que tenemos vamos. acá. Porque en definitiva, si hablamos de La Junquera, uno puede, en este momento, quien lo esté mirando y puede ingresar a la web de La Junquera, es complejo definirlo en pocas palabras, porque son múltiples cosas sucediendo. Es todo un ecosistema de tanto real como de cosas sucediendo a la vez. Es un pueblo que se está regenerando, pero además están pasando otras cosas como la academia, que también vamos a hablar de eso después concretamente. Pero digo, si tuvieras que definir un poco, darle una introducción antes de llegar a la academia, hablar de La Junquera, ¿cómo se enmarca esto? Sí, sí, sin dudas que es un proyecto que tiene. Es un paraguas que engloba montones de cosas, por eso yo lo defino a La Junquera en general como un proyecto que tiene tanto la parte agrícola, la parte de la fundación, que es la parte de formación y educación, parte de reforestación, y engloba montones de otras cosas. Si uno se empieza a meter, es muy capilar, hay decenas de proyectos y de cosas. Pero bueno, para mí La Junquera hoy en día es un poco un paraguas y un poco una incubadora de montones de cosas que fueron surgiendo y tuvieron su fin, como cosas que surgieron y siguen estables y ojalá montones también por venir. Pero creo que todos los que estamos acá tenemos un espíritu bastante emprendedor a la hora de hacer cosas, principalmente Alfonso. Entonces, nada, es un gran incentivo para estar todo el tiempo creando.
Hoy tuvimos la posibilidad, como decía hace un momento, de participar de esta introducción, de un curso introductorio a la agricultura regenerativa, con un recorrido, además, breve en comparación a las más de 1000 hectáreas que comprenden todo este proyecto, pero hemos estado varias horas recorriendo, viendo en definitiva lo que en principio ustedes compartieron, y es un poco parte de uno de los proyectos que también está impulsando esta academia que están impulsando dentro de la Junquera. Sí, totalmente. Sí, bueno, hoy recorrimos, bueno, sí, casi 2 horas y pico. Tratamos de general también hacer como diferentes recorridos, un poco al interés tanto de quienes vienen, como también al interés nuestro de mostrar cosas nuevas o lo que sea. Hoy enfocamos bastante también en algunas cosas nuevas que había en la Junquera, dentro de charcas, zanjas de filtración o cosas nuevas que estuvimos reconstruyendo los últimos meses. Y sí, sin duda, es un espacio muy grande, hay muchas cosas, como te decía antes, hay montones de proyectos pequeños, más grandes, entonces tratamos en ese tiempo mostrar la mayor cantidad de cosas posibles, generar un espacio también para despertar curiosidad y ojalá quienes vengan hoy, vengan otra vez más a otros cursos de formación que tengamos un poco más complejos o más largos, o por lo menos también se queden con ese interés de volver. Y mencionaste, bueno, la academia, que sí, es donde trabajo yo particularmente, que es... tenemos eso, por un lado, la parte de la finca en sí, que es la parte que da un beneficio económico, que es la parte agrícola, y por otro lado la parte de la fundación, que es la parte que es educativa, de formación y de investigación. Entonces ahí trabajamos con montones de proyectos europeos, proyectos de investigación con institutos españoles como el CSIC, Universidad de Murcia, Universidad de Elche, Alicante, universidades holandesas como Wageningen, etc. Y después, bueno, eso, formación como el día de hoy, formaciones para agricultores, formaciones para corporativos, y eso como que dentro de ese espacio de formación, a su vez también tenemos montones de estos proyectos. Entonces es como, termina siendo un poco un mamushka de proyectos. Algo que justamente por esto que decía me pareció muy interesante y lo rescato también de lo que sucedió esta mañana, cuando, bueno, hoy vinimos todo el equipo de SAE, pero también obviamente había agricultores, había gente que pertenece también a proyectos en los que ustedes están trabajando. Era esa curiosidad, pero también esa necesidad de compartir qué está pasando, qué está viviendo cada uno, ¿no? En sus fincas, como yo aplico esto, o a mí esto me resultó, a mí esto no. Entiendo que esta academia también se trata de un espacio para compartir, enseñar, pero también aprender de lo que está pasando con cada caso. Digamos, hay mucha particularidad en lo que es la regeneración, ¿no? Sí, totalmente. Siempre decimos eso de que no es una fórmula de 1 más 1 es 2 y punto, sino que también a veces las respuestas terminan siendo un poco ambiguas y mucha gente se queda un poco desilusionada porque es, bueno... No hay una fórmula. No, depende del contexto, muchas cosas, ¿no? Depende mucho del contexto. Nosotros contamos qué es lo que funciona acá, que uno puede extrapolar a montones de otros lugares también, y a generalidades, pero hay muchas cosas que dependen del contexto. Y también en ese sentido tratamos de que los espacios sean no una cuestión como vertical de nosotros, a quienes sea un formador el día de hoy, contando una cosa como un saber que retiene uno, sino como una cosa más circular en la cual se abra el espacio a compartir, porque en general la gente que viene sabe muchísimo y es gente que tiene mucha experiencia. Entonces también por eso es que nos interesa hacer cosas presenciales. Sabemos que es un esfuerzo para quienes vienen a la finca, tratamos de que ese esfuerzo sea retribuido en la experiencia del día, en conocimiento, etc. Y como te decía, tratamos de abrir lo más posible, que cada uno comente, charle, pregunte, porque terminamos aprendiendo nosotros, a veces muchos más que quienes vienen en ese momento y espacio de compartir. A la hora de pensar en cómo... O sea, ¿qué desafíos se identifican a la hora de justamente pensar cómo compartir este conocimiento que en definitiva son conocimientos de antaño que tienen que ver con la agricultura, pero también prácticas más modernas que intentan entender cómo mejorar la salud del suelo? Y no hay todavía tanto escrito. ¿Cómo intentan generar esta forma de compartir este conocimiento que vos decías, ¿no? No hay una fórmula, es ambiguo.
¿cómo se organiza eso? ¿Cómo seleccionan? ¿Cuáles son los criterios o los objetivos que tienen? Bueno, sin duda que por temáticas, para nosotros tal vez el curso que tuvimos hoy de Introducción a la Agricultura Regenerativa es un poco como la parte de arriba del embudo, en el cual mucha gente entra y se interesa por el tema, porque hablamos un poquito de todo, algunas cuestiones tal vez más económicas, cuestiones de cultivos, cuestiones de hídricas, problemáticas, y hablamos un poco de todo. Y después de ahí vamos afinando con otros cursos, otras propuestas un poco más complejas. Te insisto con el tema anterior de que tratamos de que haya bastante horizontalidad en la forma de comunicar y de enseñar lo que sabemos. Y también creemos en la validación del contenido a través de alguien que lo implementa. Entonces, por ejemplo, en mi caso, bueno, yo estoy más en la parte de coordinación de proyectos y como también de financiamiento de la fundación, pero no soy un formador. Entonces, por ejemplo, el día de hoy que estuvo Alfonso, que es el dueño de la finca, bueno, él tiene 15 años de experiencia en la gestión de la finca, desde sus inicios, que tenía una huerta pequeña, hasta hoy en día que maneja la finca de 1100 hectáreas, más otras fincas, etcétera. Entonces como que hay una validación de alguien que también está en el rol de agricultor, que probó, que 1000 cosas le funcionaron. Creemos que es generar esa validación de agricultor a agricultor. En el caso de que son cursos para agricultores, nada, es importante porque uno puede hablar de la experiencia y no tanto desde opiniones o haber leído. Y nada, siempre resaltando que lo que decimos no es una verdad absoluta, sino que es, bueno, lo que funcionó acá y es un poco lo que creemos nosotros, pero siempre estamos abiertos, creo que a estar equivocados y a probar cosas que sean, sí, diferentes a lo que nosotros también creemos o hacemos. A la hora hablabas de tu rol también en la búsqueda de financiamiento y de oportunidades, ¿cómo encontrás a ese sector en relación a la temática, a la posibilidad de financiar este tipo de proyectos que involucran algo tan nuevo que entiendo que habrá sectores más reticentes? Digo, ¿cómo te encontrás hoy en este 2025 a la hora de buscar financiamiento? Bueno, nosotros trabajamos del lado de eso, de la fundación, que no tenemos un ánimo de lucro en sí. Tenemos líneas de financiamiento que por un lado son proyectos europeos de investigación, que participamos con consorcios, entonces trabajamos en cuestiones como salud de suelo, biodiversidad, entre otras cosas, somos parte de un consorcio, entonces es una forma de ingreso. Tenemos algunos cursos que son de pago, que es otra forma de ingreso. Y después tenemos donaciones, que eso viene mayormente por fundaciones del norte de Europa. Tenemos hoy en día a una fundación que se llama Avina, que son suizos. Tuvimos 3 años donde se llama Leopold Bachmann, que son alemanes. Tenemos a una fundación que se llama Master Seeds, que también son holandeses. Commonland, que también son holandeses. BP Capital, que también son holandeses. Hay una conexión ahí con Holanda. Bueno, sí, y Anik, que es quien armó la fundación y es la esposa de Alfonso, es holandesa, entonces trabajamos mucho con Holanda, pero la realidad es que también tratamos de hacer montones de cosas, obviamente, en el territorio, porque estamos acá, pero encontramos tal vez en los últimos años que nos es un poco más fácil conseguir fondos en el norte de Europa que en España. Y yo trato bastante de estar lo más involucrado posible dentro del mundo de impacto social en España. Pero tal vez para proyectos de mayor envergadura nos es un poco más fácil contar el proyecto, que nos entiendan. Son Holanda, Alemania, Suiza, etcétera. Pero siempre estamos muy abiertos a conseguir financiamiento también local. Y nos encantaría tener muchos más socios locales para la fundación en financiamiento. ¿Dónde ves esos por ahí los puntos críticos por ahí las mayores dificultades o las barreras? No sé si llamarlo barreras, pero o los puntos más críticos a la hora de decir, acá es donde por ahí todavía cuesta. Sí, yo creo que es un poco a veces tal vez como difícil contar la relevancia que creemos nosotros que tiene lo que hacemos en este espacio a niveles formativo, educativo e impacto en el territorio, tanto dentro de la finca como por fuera.
Nada, y que tal vez es un poco a veces difícil que nuestros interlocutores locales entiendan esa importancia. Tal vez es un error nuestro también de comunicación, o sea, que creo que también es una posibilidad. Y como te decía, tal vez resonamos más en fundaciones del norte de Europa. Hay algo que decías que es esto de ustedes intentan trabajar con la presencialidad, porque hay algo que, si bien nosotros como SAE, por ejemplo, y otras tantas empresas que participan en proyectos europeos vinculados o en contextos de agricultura y agricultura regenerativa, por ahí tienen el cotidiano de hablar de determinadas temáticas o hablar de agricultura regenerativa, pero esto en lo personal, y creo que a todas las personas, creo que es compartido con todas las personas que han venido hoy, es como que verlo, que uno no tiene en una oficina o en un trabajo de oficina, por ahí no tiene uno puede hablar de, pero la posibilidad de verlo genera un impacto. Un poco ese es el feedback que tienen y entiendo también la motivación que tienen ustedes, ¿no? Que al llegar aquí hay un impacto que uno puede ver lo que está Mm. pasando. Sí, sí, totalmente. Creo que también, nada, como en la respuesta anterior me quedaba pensando, así como tal vez nos cuesta un poco comunicarnos con fundaciones o potenciales financiadores locales, sí tenemos mucha repercusión en productores locales, productores agrícolas, así como población civil, digamos, gente interesada en el tema. Creo que es algo que está bastante en auge. Uno puede llamarlo regenerativo, el nombre que quiera, pero el hecho de entender mucho más la cadena de producción de los alimentos, ya sea fruto hortícola, o sea cereales, o sea animales, pero creo que hay mucha más conciencia sobre, nada, el interés de entender cómo funciona. Entonces ahí sí resonamos mucho más y tenemos por eso muchísimos agricultores o gente interesada que viene hasta la Junquera para interiorizarse más en cómo producimos nosotros, pero tal vez no tanto focalizado en quiero entender qué pasa en la Junquera, sino quiero entender más sobre esta temática. Nada, y eso creo que estamos nada, siempre muy contentos. Y mientras respondía esto, me olvidé cuál era tu pregunta No, un anterior. poco del impacto, ¿no? El llegar aquí es un impacto. A ver, evidentemente, recorrer 1100 hectáreas es muy complejo. Ah, sí. Ni siquiera con un dron no Sí, llega sí, sí, ni la sí, sí. batería, pero sí el llegar aquí uno puede. Sí. Hay postales claras de lo que se entiende como regenerativo y más allá de las etiquetas. Recuerdo una de las charlas que tuvimos en este mismo podcast que eh, era claro no es o sos regenerativo o no sos regenerativo, el blanco, negro, estar de un lado del otro, sino un poco creo eso, entender cómo puedo trasladar algunas prácticas o entender esta cadena, entender qué es lo que está pasando en mi tierra. Y aquí está a simple vista resultados. Digo, eso es muy de alto impacto. Sí, 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 sí. Sí, y también por eso es que insistimos mucho nosotros en la presencialidad, en hacer cosas acá, porque por un lado quien se desplaza ya hasta la Junquera, de quien nos están escuchando o viendo, podrán buscarlo en el mapa, no es la Jonquera en Cataluña, sino que es la Junquera Bien. en Murcia. Y Pasa que pasa, aparece la otra. exacto. Y verán que estamos en un lugar bastante aislado y bastante particular. Entonces no es que uno dice, bueno, voy a la mañana un rato en autobús y me vuelvo. Entonces ya quienes vienen acá están demostrando cierto compromiso con el tiempo que estén acá en la actividad. Y creemos que la presencialidad tiene algo importante, que es el hecho de poder intercambiar eso en persona y mostrar las cosas en la práctica en vivo. Y esto de verdad es que nos encanta, porque nada, creemos en lo que hacemos y podemos ir, mostrarlo, charlar, intercambiar, discutir, y nada, eso siempre está bueno. Y creemos que tiene un impacto potente. Y entre las múltiples actividades que hay en la Junquera, hoy en día pasan casi 1.200 personas por año. Y creo que es un número importante. No es que nos importa en sí el número como tal, sino el impacto que eso genera. Y creo que eso también, teniendo en cuenta que es un lugar muy aislado y muy desolado, eh,
ese número cobra más relevancia porque quienes vienen también se toman el trabajo. Ustedes vinieron desde Murcia, que es 1 hora y media, o gente que viene de Madrid, que son 4 horas y pico, o gente que viene de Holanda, Alemania o de Estados Unidos, se toma un avión y está acá una semana y participa en una actividad y de un curso. Entonces, nada, creemos que eso tiene gran impacto y tratamos de que las actividades que hacemos también retribuyan el esfuerzo que hizo la gente para venir. Hablabas, me metí en una conversación mientras Sí, hacíamos el recorrido y hablabas un poco de cómo también gestionar estos espacios con cosas claves que tienen que ver con la familiaridad, con el sentirse que uno no está yendo a una capacitación formal, con todo lo que implica un evento de estos, que por ahí tiene que uno vestido de determinada manera o que va a asistir a y que va a ser se le va a impartir conocimiento, sino compartir. Ustedes hicieron una comida que además estaba buenísima, por cierto, pero digo, esto, invitaron a la gente a pasar el día. Y creo que por ahí este enfoque también, o sea, es intencional, hay una decisión ahí. Sí, 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 por supuesto. Nada, también vos decías lo de la comida, para nosotros creemos que es fundamental también que haya algo en algún momento del día para juntarnos, intercambiar, relajar, comer. Trabajamos con Carlos, que es un chef de Granada que viene al año muchas veces. Me ha pedido que deje el Instagram por acá, después me lo va a pasar y ponemos su Instagram por acá. Espectacular, sí, 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 porque nada, la verdad es que trabaja muy, muy bien, estamos muy contentos y él también trabaja con productores locales, compartimos mucha filosofía y bueno, creemos que eso es muy relevante también. Eso, que sea un espacio, como te decía, como de encuentro y no una cuestión, obviamente, vertical, porque nosotros creemos que estamos haciendo algo que está bueno y que tiene impacto y lo vemos tanto en plano más subjetivo como en un plano más objetivo, que es el trabajo que hacemos con universidades y con entidades científicas para monitorear ciertos parámetros como salud del suelo, biodiversidad, que tenemos estudiantes, gente de universidades que hace esos trabajos. Pero como te digo, también creemos que es algo subjetivo en el punto de que, bueno, funciona acá en este contexto porque lo hacemos de esta forma. Entonces, en estos espacios que creamos, nada, se da una cuestión también de intercambio. Y, por ejemplo, bueno, ustedes estuvieron hoy, hubo casi 20 minutos de charla sobre historia de la región o sobre cuestiones que también es muy interesante y enriquecedor y uno termina aprendiendo mucho, la verdad. Me das el pie para preguntarte sobre el vínculo que tiene la academia con las generaciones más jóvenes, ¿no? Hablabas de estudiantes, también bueno, han nosotros, tenido ¿no? voluntariado nosotros y un poco, bueno, sí. Estoy en esa transición de entender si ya somos o no somos. No sabemos si somos, claro, jóvenes promesas Sí. o ya o somos no promesas tanto. incumplidas. Claro, estamos en un punto medio. Pero, bueno, tienen voluntariados y comparten. ¿Crees que también el interés por entender, vuelvo a decir, llamar la parte regenerativa o quitándole las etiquetas, pero esta nueva forma de vincularse con la producción de alimentos y con nuestra tierra, viene más asociado también a las nuevas generaciones o no necesariamente? Creo que en general sí. De hecho, en la Junquera, quienes trabajamos tanto para la parte de Regeneration Academy y la fundación, como quienes trabajan en la Junquera o están vinculados en diferentes formas, creo que habrá un promedio de edad de 30 a 31 años, lo cual se puede considerar joven en el mundo agrícola, donde el promedio de edad debe estar más o menos en 60 años en España, en agricultores, un poco más, un poco menos. Entonces creo que haya 30 años de promedio es una edad nada, que puede ser joven. Creo que mucha gente viene incentivada a veces por generaciones más jóvenes, en el sentido de que también la agricultura es un negocio que suele ser familiar. Son abuelos, abuelas que trasladan a padres, hijos y después se trasladan a nietos, bisnietos o lo que sea. Entonces muchas veces son esas nuevas generaciones quienes impulsan un cambio o tratan de impulsar un cambio. Entonces, por ejemplo, hoy había también una chica que vino con su papá, habrá traído uno a otro o lo que sea, pero eran, digamos, como 2 generaciones que venían a participar. En general me parece que sí hay más incentivo o interés de generaciones jóvenes, pero muchas veces esas generaciones jóvenes impulsan también a generaciones más grandes y eso nos parece importante. Pero sí es lo que yo destaco particularmente de la agricultura regenerativa y es a mí lo que me interesa, es que creo que
hay mucha gente que no viene o no venimos, me incluyo particularmente de un lado técnico de la agricultura, y encontramos, de vuelta, insisto, es agricultura regenerativa, pero bueno, el término que uno quiera usar, pero en este espacio una forma de pensar la producción alimenticia con nuevos estándares o nuevas formas que son también más, bueno, probemos. Y la Junquera se destaca por eso, porque probamos infinidad de cosas, muchas funcionan, muchas no, pero hay una gran capacidad de innovación y tal vez las cosas no empiezan con no, esto es imposible que funcione por esto y por eso, sino, bueno, probemos una parcela chica. Si funciona, agrandamos, si no funciona, no funciona. Es verdad que creo que después de ya casi esos 15 años más o menos, hay cosas que sabemos que efectivamente no funcionan porque las hemos probado, pero sí hay una gran capacidad de probar cosas nuevas. Entonces hoy contábamos que ahora hay un pedazo chico de cáñamo que, bueno, veremos si funciona o no, y hay camelina, y yo traje este proyecto de Kernza, que este cereal perenne, hace un par de años, y no funcionó, y hemos probado infinidad de cosas, y me parece que eso a veces viene impulsado por gente joven, y nada, la verdad que está buenísimo. Pero también tenemos agricultores más grandes, gente que tal vez empieza a ver que la agricultura que hacen no les cierra, no les interesa, o tiene algún tipo de interés en probar algo nuevo, no saben cómo empezar. Y también tenemos gente más grande, y la verdad que está buenísimo. ¿Cómo quienes nos están escuchando, quienes descubren la Junquera y la academia, cómo se pueden vincular, de qué manera, qué actividades? Bueno, ustedes habían anunciado también que había otras capacitaciones por delante en el año. Sí, sí. Bueno, ahí está la página de la Junquera en sí, que está un poco desactualizada, así que yo les diría más bien que entren a la página web de la academia, que es regenerationacademy.org. Ahí hay un calendario de las actividades, tanto las que son de pago como las que son abiertas. Recibimos estas 1000 y pico de personas por año, pero toda la gente que viene en el marco de alguna actividad. No recibimos gente casual que un martes por la No tarde es pasar a... no, porque nosotros, digamos, trabajamos Claro. durante el día, tenemos actividades, tenemos cosas, entonces no es que recibimos curiosos que un día pasaron y quieren conocer, porque no tenemos el tiempo y la disponibilidad para eso, pero sí invitamos a la gente que se fije qué actividades hay, que se inscriban y que vengan en el marco de alguna actividad. Y ahí siempre muy contentos eso de recibirlos y de mostrar lo que hacemos, porque es gran parte de nuestro trabajo y nos gusta mucho. ¿Hace cuántos años nació la academia? Bueno, la Junquera como finca tiene 200 años. Y una larga historia familiar también. Claro, que es de la familia de Alfonso Chico Guzmán, que tiene, bueno, eso, sí, casi 200 años creo. El cambio de manejo tendrá más o menos 10 años, que se dio junto con esta fundación holandesa Commonland, y un proyecto que tienen también en el sur de España que se llama El Velal. Y la fundación arrancó hace más o menos 6 o 7 años, que la arrancó Yannick, que es la mujer de Alfonso, que es holandesa, que yo creo que comenté antes. A partir de eso, la necesidad de tener algún tipo de entidad que canalice todos los proyectos de formación, educación e investigación. Entonces, sí, yo creo que arrancó más o menos en 2018, 2019. Más o Y vos menos. te sumaste hace unos 2-3 años. Y yo vine a vivir a Junquera hace 2 años y empecé a trabajar en la academia formalmente hace un poco más de un año y algo. Sí, sí. ¿Qué visión tenés? ¿Cuál es tu motivación diaria? Por ahí es un poco inspiracional la pregunta, o son esas preguntas por ahí un poco abiertas, pero habrá días buenos, días malos, como en todos. Pero ¿cuáles son la visión que te lleva a decir, acá está pasando algo? Bueno, tal vez es un poco repetitivo y circular, pero creo que a mí lo que más me atrae en general de agricultura regenerativa es la capacidad de innovar y de probar cosas. Y un espacio donde hay mucha gente joven que tiene ideas y proyectos. Eso así como a nivel general. Después, a nivel de organización, creo que crecimos mucho los últimos, no sé, 1 o 2 años. Pero sobre todo el último año me encanta como eso, ver ese crecimiento, más proyectos, más actividades, más cosas, más gente en el equipo, como ese desafío también de crecimiento en un espacio tan particular como es este, me encanta. Y después tenemos para los próximos, creo que 30 años, un proyecto que es el proyecto de restauración del Valle del Quípar,
bueno, el río Quípar empieza en nuestra finca, que es una charca que está acá abajo, que es el nacimiento del río, y va río abajo. Nosotros estamos trabajando sobre la parte del Alto Quípar, que son 30.000 hectáreas, que va de esta finca hasta otra finca que también es de la familia de Alfonso. Y está altamente degradado por agricultura intensiva, por muchos cultivos de brócolis, lechugas, etcétera. Y los acuíferos están disminuyendo de agua, entonces estamos trabajando, pensando en los próximos 20 o 30 años, en regenerar el valle. Entonces estamos trabajando con agricultores, con las pedanías de Caravaca que están incluidas dentro del valle, con habitantes, con gente que forma parte del territorio, hace casi 2 años, siendo como especie de análisis de la problemática, de la temática, involucrando a todos los actores que son parte del valle. Y creo que es un proyecto interesante, me encanta porque tiene montones de aristas muy diferentes, muy particulares y muy complejos, desde el ayuntamiento de Caravaca hasta reguladores que actúan sobre el agua como confederación. Hay otros organismos ambientales, están los agricultores, entonces están quienes viven dentro del valle, que no es tanta gente, pero igualmente es bastante gente y obviamente son quienes más conocen la zona. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, me encanta porque siento que nos da una mirada a esos 20 o 30 años y nos permite también pensar de forma estratégica, y vamos viendo que los últimos 2 años de análisis y también de empezar a hacer pequeñas cosas, cierta progresión. Empezamos diciendo, bueno, esto es un proyecto que estaría bueno hacer, empezamos a concretarlo, buscamos gente, involucramos al ayuntamiento, conseguimos un proyecto europeo que era para hacer talleres participativos con actores dentro del valle. Hicimos una serie, no sé, creo que más de 10 talleres, conseguimos un montón de información de la zona, de la radiación, de qué pasó, de visiones, etcétera. A partir de eso estamos haciendo una memoria de ese proyecto, conseguimos financiamiento para implementar algunas prácticas generativas en fincas de vecinos que están alineados con lo que hacemos o les interesa, los invitamos a conocer la Junquera, a los pobladores de las pedanías también los hicimos partícipes, como que lentamente está empezando a moverse, a traccionar, y es algo que a mí particularmente me gusta, me emociona, siento que hay como un camino hacia adelante, y sobre todo me divierte, creo que eso nos divierte a todos bastante también. Hay zonas arcillosas, nos daremos luego una vuelta por la finca, vais a ver que hay suelos muy diferentes. Y creo que ahí hay algo interesante que en un contexto moderno donde todo es tan inmediato y buscamos los resultados inmediatos, tener un proyecto a 20, 30 años que no necesariamente depende de uno, que no depende de vos, o sea, que depende de que un montón de cosas pasen y que trasciende a una sola persona o a un grupo de personas, ¿no? Que es un proceso que va a seguir su curso. Sí, totalmente. Y nosotros hoy en día somos, así como te contaba lo de los cursos, que tratamos de hacerlo de una manera más o menos horizontal, en la cual no es que uno está por encima. El proyecto también, hoy en día, somos una serie de actores dentro de este proyecto y no es una cuestión vertical de nosotros impulsando algo, sino que hay montones de partícipes dentro del territorio. Y ojalá eso perdure en el tiempo mucho más que nosotros y veamos efectivamente un impacto en las 30.000 hectáreas de que nosotros creemos que puede tener, como que el río, por ejemplo, recupere mucho más caudal del que está teniendo ahora y deje de crecer para crecer, y a su vez de la serie de fincas que hay dentro del territorio también estén interesadas por lo que hacemos y podamos de forma colaborativa cambiar su manejo. Después también la idea es hacer producciones que tengan algún tipo de certificación o de marketing de que vienen de este lugar. Como que hay montones de cosas que van vinculadas. Pero bueno, siempre en la misma línea, que es lo que un poco arrancábamos creo que al principio, que es que quienes participamos tanto de la Junquera como de la academia, como otros proyectos, creo que tenemos convencimiento que el sistema alimenticio puede ser diferente. Por eso es que vivimos acá, trabajamos y hacemos todo lo que hacemos. Y también atrás de todo hay cierto significado. Creo que esto también es clave y se habla mucho dentro de lo que son a la hora de elegir las prácticas, ¿no? Para cada espacio, si uno quiere empezar a ejercer
la agricultura regenerativa, uno tiene ciertas prácticas, ciertos cultivos, y no en todos los lugares va a funcionar lo mismo, pero hoy se ha visto lugares donde vos decís, aquí no puedes, ¿cómo puede ser que todavía haya agua y no se haya secado? Sí, ¿No? Con todas las charcas que han hecho y es impresionante. Digo, hay cosas que uno pensaría que en un clima, en un contexto tan particular, digo, esto no puede estar pasando, y sin embargo está pasando, ¿no? Y ahí uno se da cuenta todas las cosas que uno tocando diferentes niveles, como tocando diferentes botones, todo está conectado. Sí, totalmente. Y nada, creo que también podemos entrar como en temas más complejos, bueno, no sé si más complejos, pero más largos sobre, bueno, qué es lo regenerativo. Y también tiene esa cuestión de que si es que no puedo creer que esté pasando esto acá, también de diversificar. Tal vez en un inicio, no sé, era un monocultivo de cereales y bueno, con el tiempo se fueron agregando otros cultivos, otras cosas, y también genera que haya un ecosistema más resiliente. Entonces cuando hay malos años de sequía, funciona una cosa, no funciona la otra. Si es un muy mal año con los últimos años, bueno, algo que funcionará, que otra cosa, bueno, y así vas como tratando de complementar. Y nada, y también en años de sequía, como decía antes, por ejemplo, con todo el manejo que hay de retenciones hídricas y de charcas, etcétera, seguís creando pequeños espacios que terminan siendo refugios, tanto para fauna como para flora, que en un lugar semidesértico como es el altiplano de Murcia, terminan siendo bastante relevantes, y por eso lo que es regenerativo en nuestro contexto también va muy vinculado a lo que es agua. Tratamos de que la poca agua que cae se quede en la finca, penetre en el suelo, entre, se infiltre, y no que se lave y se vaya y desaparezca hasta que llegue al río más cercano o al mar, porque es un contexto donde el agua claramente escasea. Entonces, para nosotros, por ejemplo, y sumando a la subjetividad de la palabra regenerativo, en nuestro caso el regenerativo también va muy vinculado al cuidado y al manejo del agua, porque es justamente lo que falta en esta región. Gracias por esta tarde, bueno, por el día, por esta charla. Bueno, así cerramos esta primera temporada. Ha sido particularmente una experiencia de conocer mucho, aprender mucho, conocer mucha experiencia. Hemos estado a través de las voces de muchas personas en muchos países también, y conocido mucha experiencia en Brasil, en muchos lados de Europa también. Y cerrar aquí hoy, esta tarde, la verdad que creo que es un muy buen cierre de esta primera temporada. Así que gracias por permitirlo. Bueno, espectacular. Nada, muchas gracias a ustedes por el tiempo, por venir hasta acá, por montar también el estudio acá en No, la yo quiero este finca. estudio, si podemos grabar siempre acá, está genial. Ustedes, mira, se organizan, traen sus cosas, súper bienvenidos. Nada, así que bueno, en serio, muchas gracias también por tomarse el tiempo de venir y también indagar en lo que hacemos y poder compartirlo. Espero que lo hayan disfrutado. Este ha sido el episodio número 12, el cierre de temporada. Hemos pasado por un montón de países, hemos conocido un montón de experiencias. Vamos a comenzar una nueva temporada. Para esto, obviamente, es importante que sigan apoyándonos, que esperemos que les guste este tipo de contenidos y estas charlas que estamos teniendo y compartiendo con todos ustedes. Así que por aquí tienen el botón de me gusta, el suscribirse a SciNova, el canal, y a seguir viendo los próximos capítulos. Y gracias por estar allí del otro lado. Nos vemos en la próxima temporada.